Gloria al Señor. Nos acompañan disfrutar la presencia del Señor en este momento. De veras, Dios encanta tocar personalmente su persona, pero sí que ganó testificar que la presencia de Dios colique en este momento en medio de su pueblo. Ya que en este momento que ganó saludar al pueblo del Señor, a todos los hermanos y hermanas de colic presente en esta noche. Déjanos desear grandes bendiciones en la vida a cada uno en este momento. Y también déjanos enviar saludo a todos los hermanos y amigos de también que déjanos sintonizar esta grabación a través de este medio, el Evangelio también can proclamar en diferentes lugares. Quiste que es un momento para recibir la palabra del Señor en este momento. Que no abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, y que ganó leer el capítulo 1 y que ganó leer el versículo número 5. Que dígame, la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Que ganó leer este versículo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Chishkulok en este momento. Hermanos, acerca de un tema, la declaración de Juan de Jesucristo. Porque el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y este libro fue escrito por el apóstol Juan. Juan, el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de las cartas, también fue escritor del último libro de Apocalipsis. Ahora, que quiero, ¿cómo declaró Juan de Jesucristo? Cuando Juan, hermanos, que giró en este versículo, 4 declaraciones de Juan acerca de Jesucristo. Juan el apóstol, hasta la Biblia que Juan mencionar, Juan, el más joven de los apóstoles, fue llamado por Jesucristo cuando Jesucristo escogió en su ministerio sobre la tierra. Y por eso Juan, cuando que en la Biblia, escribió el último libro de la Biblia, porque Juan es el único apóstol más después de los demás. Pero que quedó Juan, por eso ¿cómo declaró Juan de Jesucristo? Según el versículo. Por eso en este versículo hay 4 declaraciones de Juan de Jesucristo. La primera declaración de Juan de Jesucristo, la de Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué Juan la acerca del testimonio de Jesucristo cuando el testigo fiel?
Porque Juan, durante el tiempo del ministerio del Señor, uno de los apóstoles, la escogí con el Señor. Y todo lo que Juan, durante los 3 años o más de 3 años en el ministerio del Señor, Juan, cuántos mensajes, cuántas palabras del Señor Juan escuchar acerca del Señor Jesús. Y por eso Juan declarar acerca de Jesucristo: Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel? Porque dice que Jesús, hermanos, durante todo su ministerio, hasta un Pedro, en el primera carta de Pedro, yo voy a mencionar en el capítulo 2, en el versículo 22, dice que Jesús no hizo pecado. Dice que Jesús en su boca jamás la hermanos de engaño, sino Jesucristo cuando hermanos habló, dice que Jesús, hermanos, habló con toda verdad. Por eso Jesús, hermano, cuando el escritor Pedro, cuando escribió en su primera carta, Jesucristo que no hizo pecado. Jesucristo cuando nunca llegó en sus labios una mentira, sino todas sus palabras son verdades. Por eso el apóstol Juan, cuando escribió acerca de Jesucristo, Jesús es, hermanos, cuando Juan declarar Jesús el testigo fiel. Amén. Porque todo su mensaje, cuando Jesús predicó, cuántas veces Jesús habló de muchas promesas en la Biblia, y Juan reveló que Juan cumplir todo lo que habló. Hasta Jesucristo, antes, hermanos, de morir, Juan profetizar su muerte. Hasta el Señor, hermano, cuando entre los mismos apóstoles, cuando Juan, hermanos, declarar a los apóstoles su profecía acerca de, hermanos, hermanos, cuando el evangelio Juan extender, cuando, hermanos, el cristianismo es perseguido, cuando Jesús profetizó y Juan que la reveló, lo que Jesús predicó, lo que Juan predicar, todas sus palabras tiene cumplimiento. Amén. Por eso Juan Jesús, Él es el testigo fiel. Amén. Número 2. Cuando Juan, hermanos, la segunda declaración en este versículo, Juan declarar Jesús el primogénito de los muertos. Amén. ¿No sé claro? ¿Por qué Juan mencionar la palabra el primogénito de los muertos? Y cuando que en la Biblia, en otra palabra que Juan, cuando dice Jesús es el primero en resucitar, pero no con un cuerpo mortal, sino que resucitó con un cuerpo inmortal. Amén. Según el escritor Pablo, cuando mencionó a la iglesia de Colosa, dice que el Señor es el primogénito, el primero de los muertos que fue resucitado. Y cuando ve que en la Biblia, por ejemplo, en el ministerio del Señor, hasta el Señor no solamente Juan sanar a los enfermos, sino hasta la Biblia que Juan mencionar, resucitó el joven en la ciudad de Naín. Dice la Biblia, el Señor resucitó a Lázaro en la aldea de Betania. Amén. Pero ¿por qué Juan escribió es el primero en resucitar? Porque, por ejemplo, el joven en la ciudad de Naín resucitó.
pero no resucitó con un cuerpo inmortal, sino resucitó con un cuerpo mortal. Amén. ¿Qué significa esto? Porque seguramente el joven de Naín, tal vez Joan vino a vivir algunos años después del milagro de la resurrección por Cristo, pero un día, shkamik, amén, murió. También Lázaro, cuando resucitó en la aldea de Betania, hasta la Biblia que Lázaro ya por 4 días en el sepulcro. Pero cuando el Señor Joan obrara ese milagro de resurrección, pero Lázaro también, hermanos, un día Lázaro, shkamik, amén. ¿No sé claro? Ahora Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 22, dice que Pablo, hermano, sobre la resurrección del Señor. Hasta Pablo Joan declara que Jesucristo es la primicia de los resucitados. Porque dice que Cristo cuando resucitó, hermanos, por eso decimos, Jesucristo es el primero en resucitar con un cuerpo, hermanos, inmortal. Cuando comienza inmortal, Jesús cuando resucitó, cuando Jesús al tercer día venció la muerte, venció la tumba, es porque Jesús resucitó una sola vez. 40 días después de la resurrección, el Señor ascendió al cielo con su mismo cuerpo que Joan resucitar en el tercer día de su muerte. No se compa que con quieran bendecir el nombre de Jesús en este momento, porque es el primero que resucitó con un cuerpo inmortal. Y por eso Juan, cuando yo vi, es el primogénito, es el primero que murió, pero resucitó ya con un cuerpo inmortal. Por eso Pablo, cuando llega a la iglesia de Corintios, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, también le de Pablo, tenemos también la resurrección del futuro. Amén. Por eso ahora que Juan declarar Juan acerca de Jesús. Jesús es el primero. Jesucristo es el primero en resucitar con un cuerpo diferente, con un cuerpo ya cuando comienza inmortal, quiere decir con un cuerpo y ya la muerte ya no tiene autoridad sobre la muerte del cuerpo de Jesús. 3. Cuando Juan declarar la tercera declaración de Juan acerca del Señor Jesús, Jesús el soberano. Amén. Jesús y el soberano. Cuando ural que clama en la Biblia, cuando Jesús y el soberano, por ejemplo, hermanos, el soberano Jesús, pero Jesús es mucho más de los reyes de la tierra. Amén. Por ejemplo, en el tiempo bíblico, por ejemplo, cuando más en el Antiguo Testamento, ¿cómo se han tratado los gobernantes en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, los gobernantes llevan a tratar rey. Amén. Por ejemplo, en la Biblia, hermanos, en la Biblia, cuando va a mencionar cuando el pueblo de Israel quita rey al Señor, y el Señor Juan, hermanos, atender a su pueblo, a responder a su pueblo, el Señor Juan levantar reyes.
para gobernar el pueblo de Israel. Pero dice la Biblia, hermano, cuando Juan declarar acerca de Jesús, Jesús y el soberano. En otras palabras, Jesús más que los reyes de la tierra. Amén. Más que los reyes de la tierra, porque el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 16, donde porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Van a glorificar al Rey de reyes en esta noche. El Señor de señores. ¿Qué quiere decir? O sea, sobre la vida de Jesús, no hay otro más grande que Jesús. Juan declarar, los reyes de la tierra son hombres que han alcanzado grandes privilegios de gobernar una nación, un país. Pero Jesús, más que el rey Salomón, más que el rey David, más de todos los reyes de la tierra, porque Él es el rey de todos los reyes y Él es el Señor de señores. Por eso en la Biblia, cuando el apóstol Juan, cuando escribió la declaración acerca de Jesucristo, cuando Juan dirigió estas palabras, hermano, a la iglesia, Juan declarar, no hay otro rey más grande que a Jesús de Nazaret. Él es el rey de todos los reyes. No hay otro Señor más grande que a Jesús, porque Jesús es el Señor de todos los señores. Por eso, por el que lo ve en la Biblia, esto es lo que Juan escribir acerca de la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo, Él es el soberano. Cuando Jesucristo, hermano, Él es el Rey de reyes. Por eso a Jesús, Juan merecer toda la honra. A Jesús es el merecedor de toda exaltación. A Jesús es el merecedor de toda adoración. Porque fuera de Él no hay otro como Él. No hay otro como Jesús. Porque Él es el Rey de todos los reyes. Porque Él es el Señor de señores. Por esa iglesia, Juan, a Jesús es el merecedor de toda la honra. A Jesús es el merecedor de toda alabanza. Porque Él es soberano. El soberano. Ahora, cuando el que quedó en la Biblia, Jesús, hermano, ¿quién gobierna al pueblo del Señor? ¿Quién el que tiene dominio sobre el pueblo del Señor? Cuando Él es nuestro gran Rey de reyes, porque Jesús, el que tiene dominio, el que gobierna su pueblo. Amén. Y cuando si Jesús es el Señor de señores, el único Señor, el más grande. Por eso que lo en la Biblia, hermano, cuando Juan declarar, Jesús el soberano. 4. Cuando que lo en la Biblia, el apóstol Juan, cuando Juan dio la declaración número 4, Jesús al que nos ama, al que nos ama y nos lavó. Amén. Qué tremenda cuando que la vida de Jesús. Cuando Juan la recibió, al que nos ama y nos lavó. Lo cobrar en este momento es por el amor de Jesucristo.
Lo cobrar en este momento, hermanos, cuando Juan subir al que nos ama y nos lavó, ¿en dónde nos sacó Jesús? La pregunta es que esta noche, ¿en dónde nos sacó Jesús? Por eso cuando ural que en la Biblia, cuando Juan llegó la cuarta declaración, Jesús al que nos ama. Pero ¿cómo se van a manifestar el amor de Jesús con su pueblo? A pesar que la situación de la humanidad, a pesar que el hombre, hermanos, Romanos, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estando destituidos de la gloria del Señor. Clave la situación del ser humano. Dice que por causa del pecado el ser humano se alejó del Señor, se alejó de Dios. Ya el hombre, cuando ya está alejado del Señor, el hombre ya no es capaz de regresar. El hombre, cuando, hermano, no solamente se alejó, sino se esclavizó en el pecado. Y cuando el hombre ya esclavizado en el pecado, el hombre ya no es capaz de rescatar su vida por sí mismo, sino que va a necesitar un rescatador. Amén. Pero ¿quién fue el rescatador? La Biblia que va a mencionar, por eso Juan Jesús al que nos ama. El hombre cuando Romanos, cuando por cuando todos pecaron. Clave, hermanos, ¿cuál fue el resultado del pecado? Dice que el pecado van a alejar la vida de la humanidad a la presencia del Señor. Por medio del pecado, el hombre y la mujer ya no tiene comunión con el Señor. Pero dice que el Señor, el Padre, al enviar a su Hijo, a Jesús. Y cuando Jesús bendijo, dice que Jesús en su ministerio, ¿por qué Juan escribió Jesús al que nos ama? Porque Juan fue participante en el ministerio del Señor cuando Jesús, hermanos, durante todo su ministerio. Cuántas personas despreciadas por la sociedad, cuánta gente rechazada por la sociedad, cuántas personas ya son condenadas. Pero dice las Escrituras en una oportunidad, cuando una mujer pecadora delante del Señor, ya hermanos, amenazada por los líderes religiosos, y cuando Jesús va a mostrar su amor con la mujer pecadora, dice que el Señor, hermano, cuando subí a la mujer, cuando llame con los acusadores, ni yo te condeno. Porque yo no vino a condenar, yo no vino a juzgar, sino yo vino a salvar a los pecadores. Por eso la Biblia, hermano, Jesús al que nos ama y nos lavó. Cuando, hermano, Jesús, en una oportunidad en el ministerio del Señor, cuando fue invitado en la casa de un fariseo, y cuando Jesús aceptó la invitación, porque Jesús va a amar a todos, amén. Pero dice que cuando llegué en la casa del fariseo, cuando yo brigo una mujer, era pecadora. Y cuando la mujer la hizo reconocer que Jesús es divino, que Jesús es Dios, que Jesús es enviado por el Padre, amén. Dice que la mujer, un ofrecimiento, comenzó a ungir los pies de Jesús
Pero dice la Biblia, dice que el mismo fariseo que no invitara a Jesucristo, en el momento comenzó a juzgar la vida de Jesús y la vida de la mujer, que la mujer era pecadora. Pero dice la Biblia, cuando Jesús va a mostrar su amor, dice la Biblia que Jesús nunca ni yo antes de despreciar la vida de la mujer, aunque la mujer antes de llegar a Jesucristo la hecho a tener una vida desagradable delante de la sociedad y también delante de Dios. Pero cuando Jesús, por eso Juan, cuando Juan escribir acerca, hermanos, de Jesús, Jesús al que nos ama y nos lavó. Diga la gloria al Señor, a Jesús en esta noche. Pero ¿cómo? ¿Por qué Jesús nos lavó? Cuando Jesús, hermano, cuando Juan mencionar al que nos ama y nos lavó, ¿en qué nos lavó Jesús? Es una pregunta en esta noche. Porque la Biblia que va a mencionar, cuando el hombre, cuando la humanidad ya está alejado de Dios, ya está esclavizado por el pecado. Y el pecado es una suciedad. La Biblia cuando tratar el pecado es una inmundicia. La Biblia cuando tratar el pecado, hermanos, es como que una persona necesita que van a limpiar, necesita, hermanos, que salgan, hermanos, en la suciedad y que van a limpiar. Pero dice las escrituras que la peca se cubrir el versículo 5 para terminar. Cuando Juan nos amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros, ¿no sé claro? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Pero con qué? Según la Biblia, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos vamos agradecidos a Jesús por el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque dice las escrituras, en el Antiguo Testamento, hasta la Biblia que va a mencionar, Dios habló a través de los profetas. Aunque quieran tratar de lavar con jabones a través de los profetas, el pecado, el jabón no es capaz de limpiar el pecado. Pero cuando apareció Jesucristo, por eso, hermano, una de las cartas de Juan, cuando escribió a la iglesia en general, en el capítulo 1, primera carta de Juan, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa la clase del pecado. El Señor, hermano, cuando Juan entregaron su vida como un sacrificio, como un cordero en la cruz del Calvario, su sangre Juan servir para limpiar nuestros pecados. Por eso le vi lograr que, hermano, Jesús al que nos ama. ¿No se compacan amar a Jesús en esta noche? Porque le vi, porque Jesús al que nos ama. Y no solamente nos amó, sino nos lavó de nuestros pecados. Qué linda cuando quejó la palabra del Señor. Con razón el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a la iglesia de Éfeso, dice que Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 7, cuando Pablo con su sangre nos compró para Dios. ¿Cuál es el precio?
El precio del perdón de hermanos de nuestros pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que valorar el sacrificio que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Hay que valorar el sacrificio de Cristo. Hay que valorar el derramamiento de sangre. Porque uno de los escritores del Nuevo Testamento cuando dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Pero por medio del derramamiento de sangre, por eso Pablo dice, con su sangre nos redimió, nos compró para Dios. No se compa de acuerdo, ahora somos pueblo del Señor. Ahora, por eso Juan cuando escribió la carta, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que somos hijos de Dios. Aleluya. No sé para qué quieran aplaudir al Señor en esta noche. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. Por eso la sangre del Señor Jesús hace más de 2000 años. Jesús llegó a amar. Jesús llegó a limpiar nuestros pecados con su sangre. Pero hoy, para alcanzar el perdón de pecado, ¿cuál es el remedio? El remedio es el sacrificio de Cristo. Por eso es muy importante reconocer que Jesucristo, como que las declaraciones de Juan acerca de Jesús. Por eso, hermano, cuando Jesús, al que nos ama y nos lavó con su sangre, por eso, hermanos, es muy sencilla cuando una persona cree que cuando alcanzar el perdón de pecado, solamente reconocer que Jesucristo murió por nuestra vida. ¿Por qué Jesús murió? Murió por mi vida y por todos los que oran en esta noche. Por eso el perdón de pecado solamente la persona acepta a Jesucristo como el único Salvador y Señor de su vida, y cuando reconocer que Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados. Y el perdón está en vigencia en el tiempo actual. No solamente en el tiempo después de la resurrección del Señor en el primer siglo, en el segundo siglo, sino hasta hoy. Hoy es el tiempo de salvación y el día de aceptable. El perdón del pecado está en vigencia. Solamente reconocer que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino el perdón de pecado. Chistekala un momento en esta noche. Quiero la declaración de Juan de Jesucristo. Número 1, Jesús es el testigo fiel. 2, Jesús el primogénito de los muertos.
3, Jesús y el soberano. 4, Jesús al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados.